Bien, queridos amigos, a lo largo de mi vida he visto muchas iglesias abrirse y muchas otras cerrarse también, pero ha habido un denominador común en la gran mayoría de las iglesias estas. Yo, como una persona que trabaja en el ministerio, que predica en el púlpito más hermoso que son las calles, que son los micros y demás, bueno, me han convocado muchas veces y he sido testigo ocular de esas iglesias que se abren. Y bueno, y resulta que se juntan pastores, se junta gente entusiasmada con la idea de crear una iglesia. Y bueno, ven el lugar, ven el terreno, ven el edificio, ven el galpón, como quiera que sea, o quizá debajo de un árbol, porque una iglesia no es la edificación, es el conjunto de personas que buscan el rostro de Dios. Y entonces, bueno, posteriormente el siguiente paso es el que más me extraña y yo lo miro y es recurrente que suceda esto. Se sientan y dicen, ahora hagamos nuestro reglamento. Hagamos nuestras reglas, cómo se va a dirigir nuestra iglesia. Y entonces al escuchar esto me recuerda a lo que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1 en adelante, voy a dar lectura. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagamos, vamos, nosotros, hagamos reglamentos sobre qué sucede si una persona peca, qué castigo le vamos a dar, cuánto tiempo de disciplina le vamos a poner y qué castigo va a tener. Hagamos, pongamos un reglamento. ¿Acaso este libro está incompleto? Que nosotros tenemos que poner nuestros propios reglamentos. ¿Dónde quedó la misericordia? Nosotros tenemos que medir y condenar el pecado. Hay una frase que a mí me encanta, que va a ser la frase lema de mi próximo libro, Rescatando al Héroe. Esta frase la dijo Marcos Witt, un salmista, es un predicador también, y dice, la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Cuando una persona cae en la iglesia, en lugar de levantarlo, le ponemos peso encima, carga encima, la carga de la culpa, la carga del dedo acusador, porque hacemos nuestro reglamento, porque establecemos nuestras reglas. Yo me imagino que si hubiese tenido esa forma de pensar, Jesús no estaría levantando a la mujer adúltera y evitando que esas personas que quieren poner su forma de pensar la llenen de piedras. Jesús tenía la misericordia y el amor que a muchos nos hace falta para abrir y manejar iglesias en la actualidad. Que no sea el móvil el hecho de tener autoridad, de ser más conocidos, que no sea el hecho de lucrar con la gente, con la fe de la gente, de tener su chequera, su billetera, de tener sus cuentas, de tener sus propiedades y demás, que ese no sea el interés, que el interés sean las almas y cómo cuidar estas almas, con amor y con misericordia. Yo recuerdo una experiencia que yo viví de muy cerca como pastor de jóvenes. En una ocasión organicé una campaña evangelística con unos hermanos, hacíamos teatros en colegios y gracias a Dios un colegio nos abrió las puertas. Era una ocasión especial, era Día del Padre, entonces iban a agasajar a los padres en ese colegio y el director muy amable me dijo, entonces podemos hacer algo, hemos preparado nosotros números, presentamos un número del colegio y presentamos un número de ustedes del Ministerio de Teatro, número del colegio y Ministerio de Teatro, y usted da un pequeño mensaje en los intervalos. Bueno, yo acepté, me pareció muy bien, todavía me siento muy agradecido con este director que nos abrió las puertas de su establecimiento educativo. Y bueno, comenzamos a hacer eso, salieron las danzas, organizamos obviamente nosotros las dramatizaciones, y el pastor de la iglesia a la cual yo me congregaba me dice, me enteré de que ustedes como ministerio van a entrar a un colegio. Claro que sí, pastor. Y me dice, ¿será que los podemos apoyar como iglesia? Y le digo, ¿cómo no, pastor? ¿Qué podemos hacer? Si ustedes gustan, puede hacer evangelismo persona a persona, repartir volantes y demás. Bueno, el pastor me dijo que eso es lo que iban a hacer. Así que llegamos a la iglesia, como ministerio nos recibieron. Entonces comenzó el acto de festejo
avanzar en su programa, y entonces teníamos como el director lo dijo, ¿no? Presentaron ellos un número y nosotros otro. Así definitivamente íbamos intercalando y a la gente le gustó. A la gente le gustó mucho, recibían el mensaje, porque había gente muy ansiosa de recibir un mensaje diferente, de alguien que no te condene, de alguien que te diga que Dios te ama, que Dios te levanta, que Dios te perdona. Si fuiste mal hijo, puedes ser un buen hijo. Si fuiste mal padre, puedes comenzar de nuevo y con más esfuerzo poder llegar a ser un mejor padre. Y entonces, bueno, resulta que unas jovencitas de la iglesia estudiaban en ese colegio y ellas salieron en una danza muy tradicional de Bolivia, de Tarija, salieron de chapacas, como le llaman, y hicieron esa dancita con unas polleritas que no son muy cortas, ¿no? Pero tampoco son muy largas. Y bueno, y la danza le salió en realidad bonita, porque es una danza muy bonita. Y bueno, terminada la danza, ellas se fueron a saludar al pastor. Y el pastor no quiso devolverles el saludo. Más bien les dijo, no les voy a hablar porque estoy decepcionado de ustedes. O sea, el pastor se decepcionó de estas hermanas por haber salido en una danza supuestamente mundana. Y bueno, ellas luego vinieron a mí como pastor de jóvenes y me dijeron tristes, acongojadas, el pastor está enojado con nosotros. Yo le digo, tranquilas, yo voy a hablar con él, no pasa nada. Y bueno, transcurrió la noche, fue una noche muy bonita, de mucha bendición, pudimos tocar muchas almas. Ojo, no tocamos ninguna billetera, jamás. Tocamos muchas almas, tocamos vidas, restauramos vidas en el nombre de Jesús. Y bueno, al día siguiente yo estoy en mi casa y tocan la puerta de mi casa y es el pastor de la iglesia que me venía a visitar, cosa que era muy extraña, muy rara vez me visitaba. Y bueno, fui a abrir la puerta, se sentó conmigo en mi sala y me dice, hermano Aldo, yo quiero hablar con usted. Lo que pasa, yo pensé que iba a hablar acerca de las señoritas conmigo, ¿no? Pero bueno, me dijo otra cosa, me dijo, ¿se acuerda usted de la hermana? Me mencionó un nombre de una hermana. Yo le digo, sí, me acuerdo de ella, como que hace tiempo que no va a la iglesia. Sí, exactamente, ¿sabe qué? Me enteré que esta hermana está embarazada y no viene a la iglesia porque su barriga ya está grande y tiene vergüenza, porque bueno, se embarazó fuera del matrimonio y demás. Hay que buscarla la hermana, me dice. Yo me alegré bastante, yo le digo, sí, pastor, hay que buscarla la hermana, definitivamente, sí, hay que buscarla. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta a usted, pastor, y yo tengo una duda. Anoche, unas señoritas salieron en una danza tradicional de mi país y cuando se acercaron a usted les dijo que lo decepcionaron. Y el pastor me dice, sí, pero ¿cómo van a salir en una danza mundana? Que eso está mal, que eso es pecado. Y yo le digo, ahora, pastor, a ver, yo quiero entender. Porque usted viene a mi casa a decirme de que hay que buscar a la hermana que fornicó y quedó embarazada en fornicación, que hay que buscarla. Y unas hermanitas que salieron en una danza lo decepcionaron. Yo quiero saber, pastor, ¿con qué regla usted mide el pecado? ¿Con la regla de su estado anímico? Unas merecen condenación y la otra merece misericordia. Muchos pastores actúan así, con su estado anímico, con sus propias reglas. Hagamos, construyamos nosotros nuestras reglas. ¿Y qué pasó? ¿Dónde queda la misericordia? Yo creo que muchas iglesias son muy iglesias evangélicas, pero les falta más ser iglesias cristianas. Porque en el momento en que decidan ser iglesias cristianas, que se parezcan a Cristo, van a entender la misericordia que usaba Cristo, el amor que tenía Cristo, la empatía que tenía Cristo. Una empatía tan grande que lo llevó a la cruz a morir por todos nosotros. Un amor. Cada vez que usted vaya a una iglesia o que usted quiera abrir una iglesia, aquí está el reglamento completo. ¿Quién nos resume? Amor. El amor de Dios para todos nosotros, así de imperfectos como somos. No importa que usted esté en un púlpito, usted también es imperfecto, también merece misericordia. Hay muchos predicadores que yo escuché decir, ay, que Dios nos dé lo que nos merecemos, porque nosotros merecemos cosas grandes, tremendas, hablando de cosas materiales. Si Dios nos diera lo que merecemos, estaríamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Si nos diera lo que merecemos,
estaríamos muertos. Su misericordia nos mantiene aquí. Su misericordia los mantiene a ustedes en sus púlpitos, porque seguimos siendo imperfectos. Dios los bendiga mucho.